Muy buenas noches tengan todos. Que Dios les bendiga grandemente. Es para mí un honor, un privilegio compartir con ustedes este ratito, este espacio de estudio bíblico. Y hoy quiero compartir un tema que he titulado El Reino de Dios, primer acercamiento. Hay mucho que decir sobre el Reino de Dios y quisiera tomarme varias sesiones de estas, varios espacios como este para abordar diferentes temas asociados al reino. Pero hoy en nuestro primer acercamiento quiero iniciar reconociendo el hecho de que la fe de los hebreos y la fe de los cristianos que encontramos expresada en la Biblia se expresa en términos de una esperanza puesta en el reino de Dios. El tema del reino de Dios es, en toda la Biblia, un tema que va expresándose en esperanza. Es decir, hay un anhelo por llegar a Él, hay un deseo por llegar a Él. Y conforme la revelación progresiva de la palabra de Dios lo va manifestando, nos vamos dando cuenta de cuán cerca está de nosotros. Y incluso el Nuevo Testamento nos da ya el panorama de una realidad de que ya lo estamos viviendo como tal. Entonces, para iniciar con una ilustración, quiero referirme al hecho de que así como algunas personas cuando viajan a otro país, sobre todo cuando van a vivir en ese nuevo país, van a adoptar esa nueva ciudadanía, necesitan un pasaporte para ingresar y hacerse ciudadanos de esa nación. Igualmente necesitamos nosotros a Cristo para entrar y permanecer en el reino de Dios. En ese sentido de la palabra, haciendo válida esta comparación, Cristo es nuestro pasaporte, Cristo es nuestra entrada al reino de Dios. De hecho, si nosotros seguimos haciendo esta comparación, cuando uno ve que una persona se incorpora a otra nacionalidad y quiere ser ciudadano de ese reino, eso significa para él cosas importantes. Por ejemplo, significa el abandonar la lealtad a su país, ¿verdad? Y jurar lealtad a una nueva nación que ahora va a ser suya. Significa jurar lealtad a un nuevo gobierno o a un rey en específico, ¿verdad? Así también nosotros, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos a Jesús que nos salve, ahí tiene lugar un cambio de reinos espirituales. Pasamos de ese reino de tinieblas donde éramos esclavos del pecado al reino de la luz, al reino de Dios. Entonces, igualmente Dios nos llama a adoptar las costumbres y las libertades de nuestro nuevo reino. Una pregunta importante para hacernos en este punto es, ¿realmente hemos renunciado a la ciudadanía en el reino de este mundo? ¿Somos conscientes de que pertenecemos al reino de Dios y realmente hemos renunciado entonces a esa ciudadanía del reino del mundo? ¿Nuestros principios y valores coinciden en su totalidad con las normas del reino de Dios? Preguntas muy importantes para reflexionar en esta hora. Todos los que hemos experimentado lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento, hemos entrado a formar parte de ese reino de Dios. En Colosenses capítulo 1, quiero leer unos cuantos versículos. Colosenses 1, voy a empezar en el verso 11. Dice así: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oiga qué importante este verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón
de los pecados. Realmente los que hemos experimentado ese traslado del reino de las tinieblas al reino de Dios, podemos ahora entender, debemos reconocer que ahora tenemos una nueva realidad de vida. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y Jesús dejó muy claro que la única forma de ser parte de ese reino, de entrar en este reino, es a través de Él mismo. En Juan capítulo 3, en esa conversación tan famosa que tiene Jesús con Nicodemo, ahí Jesús deja muy en claro que esa entrada al reino de Dios no se realiza a la ligera, no se realiza más que con un requisito principal. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo quería saber esto. Y Jesús le contesta, mire, ¿quiere ser parte del reino de Dios? ¿Quiere ver el reino de Dios? No se puede ver si no se nace de nuevo. Entonces, para entrar en el reino de Dios debemos nacer de nuevo o nacer de arriba. Tenemos que tener claro qué es el reino de Dios entonces. Y voy a mencionar varios aspectos de lo que es el reino de Dios para tener más claridad. Porque tal vez es un tema con el cual nos sintamos familiarizados hasta cierto punto. Pero la realidad es que la iglesia de hoy necesita empaparse aún más de ese conocimiento en cuanto a qué es el reino de Dios. El reino de Dios o el reino de los cielos era el tema, digámoslo así, de privilegio, de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en los evangelios, en capítulos, reiteradas ocasiones que nos narra la vida y ministerio de Jesús. Vemos cómo Él está enfocado al tema del reino. Ese tema del reino de Dios que Jesús viene a enfatizar inicia desde el Antiguo Testamento. Está presente a lo largo de toda la Biblia. Jesús nos enseñó acerca de cómo entrar en ese reino, los principios del reino, nos enseñó que hay un enemigo de ese reino, nos enseñó que el reino es un ámbito, ¿verdad?, espiritual. Él se enseñó que el reino es un ámbito para los nacidos de nuevo, pero ese tema del reino de Dios ya está anticipado desde el mismo Antiguo Testamento. ¿Qué es un reino entonces? Un reino es el ámbito en el que un rey tiene autoridad y dominio. Cuando un rey ejerce su influencia sobre un lugar o un pueblo, el reino ha llegado ahí. Por eso cuando Cristo aparece en escena y desarrolla su ministerio en esta tierra, ahí el reino ha llegado, juntamente con Cristo. Porque un reino es el ámbito en el que un rey tiene autoridad, dice la definición, y tiene dominio. Cuando un rey ejerce su influencia sobre un lugar o pueblo, el reino ha llegado. Gloria a Dios, porque el reino ha llegado en la persona de Cristo Jesús. El reino de Dios no es un lugar, pero puede llegar a los lugares. Es más, debe llegar a todos los lugares, a todos los rincones de la tierra. El reino de Dios está donde quiera que Jesús es obedecido y honrado como rey. Está en cada persona que ama a Jesús como único Hijo de Dios y Salvador de su vida y le hace a Él como su Señor y Salvador personal. Ahí está el reino. Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino. Cuando la voluntad de Dios se cumple en la tierra, su reino se establece. Entonces, el reino de Dios tiene que ver con esa manifestación de la voluntad de Dios, del dominio, de la autoridad de Dios ejerciéndose sobre la tierra. Cuando la gente recibe alimento, techo, educación, sanidad, el reino ha llegado. Porque a veces tendemos a hacer una división de lo espiritual y lo secular
y pensamos que el reino de Dios tiene que ver solo con cosas relacionadas a la dinámica de la liturgia de la iglesia, de la congregación X a la que pertenecemos. No, el reino tiene que ver con ese dominio de Cristo, esa autoridad de Dios ejerciéndose sobre el mundo y sobre el control que Él tiene de todas las cosas. Es una dinámica integral, la dinámica del reino de Dios. Cuando la gente está recibiendo alimento, cuando está recibiendo techo, educación, sanidad, está participando del reino de Dios. Porque el reino de Dios es un gobierno de Dios que es integral, que busca el beneficio, que busca el bienestar de su pueblo en todas las áreas. Por eso en reiteradas ocasiones Cristo Jesús hablaba, pero demostraba también el reino. El reino no solo se publica, el reino no solo se proclama con la voz, con enseñanzas, se proclama con hechos. Y así nos lo enseñó el Maestro. Entonces lo que veíamos en el Antiguo Testamento como un anuncio, como una esperanza del reino venidero, se cumple en Cristo. Y Cristo viene a demostrar que en Él está el establecimiento del reino. Y lo hace de manera integral. Eso es algo muy importante, muy valioso. La iglesia no es el reino de Dios. Esto es otra aclaración que tenemos que hacer también. La iglesia en sí no es el reino de Dios, pero ciertamente es una asamblea de ciudadanos del reino. Es la reunión de los que componen el reino. La iglesia no es el reino, pero está compuesta por los ciudadanos del reino. ¿Por qué digo esto y por qué es importante tocar este aspecto? Porque a veces lamentablemente en ese pensamiento de que la iglesia es el reino, lo que ha ocasionado es división. Entonces ha ocasionado que hayan muchos reinos pequeñitos en diferentes lugares. Entonces este grupo de personas, esta congregación tal dice, nosotros somos el reino. Pero esta otra denominación, este otro grupo de personas dice, nosotros somos el reino. Pero entre ellos no hay ninguna conexión ni asociación. Porque no han entendido que la iglesia no es el reino, que la iglesia se compone de todos los que forman parte del reino. Y donde quiera que esté un nacido de nuevo, como dijimos antes, una persona que ha nacido de nuevo, que ha venido a someterse al señorío, al gobierno de Cristo sobre su vida, ahí hay reino de Dios. Ahí hay reino de Dios. Entonces eso es importante también hacerlo saber. Apocalipsis 1:6 dice lo siguiente, Apocalipsis 1:6. Permítame leer aquí Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes, lo que anunciaba el Antiguo Testamento. Ocurre esa realidad en la vida de la iglesia a través de Cristo y su obra. Somos reyes y sacerdotes de un rey de reyes y señor de señores. Formamos parte de ese gobierno, estamos sometidos a ese gobierno, esa autoridad del rey. Y nosotros como tales, la iglesia como tal, el cuerpo de Dios que es la iglesia, en donde quiera que se encuentre, ahí está presente el reino de Dios. Gloria sea al Señor por eso. Entonces, lo que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Pero aún no se ha cumplido en su totalidad. Por eso, algunos en el ámbito de la teología hablan de aquella famosa frase, el ya, pero todavía no. Porque ya se ha inaugurado el reino, porque ya se está estableciendo el reino, porque ya está ejerciéndose el reino de Dios en la tierra y extendiéndose. Pero todavía no porque todavía no está en plenitud total. Va a llegar un momento en que el reino de Dios va a ser total, completo, sobre toda la tierra y sobre todos aquellos que moran en ella. De momento, el príncipe de este mundo, como le llama la Escritura, el enemigo, el adversario del reino,
Satanás anda suelto, anda haciendo sus artimañas, sus estrategias contra el reino, según él, para establecer su propio reino. Eso es lo que siempre ha querido. Es una lucha de reinos, pero el reino de Dios jamás será destruido, jamás será vencido. Y la iglesia forma parte de esa victoria. Por eso la Escritura dice que ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia forma parte de ese reino, que es un reino inconmovible. Tenemos que sentirnos gozosos, dichosos de ser parte de ese reino, porque es el reino del vencedor, de Cristo Jesús. Y nosotros como iglesia tenemos que ser esa iglesia vencedora para gloria de Dios, porque para eso hemos sido hechos, dice, reyes y sacerdotes. Entonces es importante también comentar aquí otro aspecto, que los profetas mismos anunciaron que un día los hombres vivirían juntos y en paz. Va a llegar un momento en que va a haber un reino en el que un momento en que el reino va a estar ya establecido en tal plenitud que las profetas decían, los hombres van a vivir en paz, en armonía. Y dice que entonces Dios juzgará, gobernará a las naciones. Imagínense qué lindo ese momento. Leamos Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 2. Dice lo siguiente. Voy a leer el verso 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espaldas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Diferente al reino de este mundo, donde hay división, donde hay rencillas, contiendas. Cuando el reino de Dios se establezca ya en plenitud, va a haber, los hombres van a vivir juntos, va a haber armonía, va a haber paz. No solo se van a resolver los problemas de la sociedad humana, sino que también los males del ambiente físico van a dejar de existir. En Isaías 11:6 también agrega lo siguiente. Morará, oiga qué lindo, el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. En esta expresión tan poética que está haciendo aquí, este capítulo 11 de Isaías, nos está diciendo, mire, va a haber un ambiente tan cálido, donde aún las fieras no van a atacarse entre ellas, refiriéndose a una esperanza puesta en un reino de Dios estableciéndose en la tierra. Entonces, el tema del reino de Dios, dijimos antes, fue un tema central también en la vida, en la misión de Jesús. En Mateo capítulo 4, esa esperanza de Israel, tenemos que entender nosotros que ya es realidad en Cristo. Tristemente muchos no lo entendieron en Israel y siguen esperando que venga el Mesías prometido, ese gobernador que va a venir a pelear, a hacer guerra y va a tomar posición y venganza y va a establecer un nuevo reino de Israel sobre la tierra. Bueno, ese reino ya ha iniciado desde mucho antes en la persona de Cristo Jesús. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Después de que fue bautizado, que fue al desierto, recuerdan, el enemigo quiso tentarle, él lo venció con la palabra y empieza el ministerio de Jesús ahí. ¿Cómo? Con predicación. ¿Pero qué predicaba? ¿Qué anunciaba Jesús? Dice, desde entonces, Mateo 4:17, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos está ya cerca de ustedes. Ya no es una esperanza lejana, no, ya lo tienen cerca, lo que está diciendo Jesús. Pero es interesante cómo
Él introduce también ahí el tema del arrepentimiento. Volviendo a recalcar lo que dije antes. Porque es que solo Cristo Jesús es la entrada al reino. Y la única manera de que las personas se incorporen a ese reino que ya está cerca, que decía Jesús, era a través de un arrepentimiento de sus pecados. A través de un arrepentimiento. El arrepentimiento incluye la humillación, ¿verdad? El reconocimiento de los pecados. Pero incluye también el cambio de rumbo, un cambio de vida. Y esa nueva vida en la que se vive en el Espíritu, bajo el señorío de Cristo. No hay otra manera. Mateo 12:28, otro de los pasajes donde Jesús insistía en que ellos pudieran notar que ya el reino estaba tan cerca de ellos. Dice Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mire, entiendan, dice Jesús. Yo estoy echando fuera a los demonios. ¿Qué autoridad creen ustedes que es esa la que estoy representando? ¿Han visto algún otro gobierno? ¿Han visto algún otro reinado? ¿Han visto alguna otra autoridad echando fuera demonios? Eso es algo fuera de este reino, fuera de este mundo terrenal. Es el reino de Dios presente. Es lo que Jesús quiere que ellos reconozcan y entiendan. Y es lo que nosotros también tenemos que reafirmar hoy. Las parábolas, las enseñanzas de Jesús también estaban cargadas de ese tema, ¿verdad? Esa ilustración constante hacia el reino de Dios. Tenían el propósito de señalar a los hombres que debían entrar en el reino de Dios. Esas parábolas que el Señor daba, esas enseñanzas. Aquí mismo en Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 11, dice la Escritura, Jesús, explicando el propósito de las parábolas, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús está diciendo, a ustedes les toca, a ustedes se les ha concedido, dice la Nueva Versión Internacional, conocer, ¿verdad? Qué lindo, los misterios del reino de los cielos, del reino de Dios. Porque el reino de Dios es el reino de los cielos, no es terrenal. Es un gobierno que trasciende lo que vemos, lo que hemos conocido hasta ahora. Y qué lindo saber que ese reino se está estableciendo en plenitud cada día más, cada día más. Además, en vísperas de su muerte, Jesús le aseguró a los discípulos que compartirían con él la felicidad del reino. En Lucas capítulo 11, dice el Evangelio en el versículo 29. Lucas 11:29. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Es interesante cómo estas personas le pedían señales a Jesús. Que Él demostrara, les diera una señal de que el reino de los cielos había llegado a la tierra. Él les diera una señal de que el reino se establecía a través de Él, de Jesús como Mesías. Y Jesús les dice: ustedes demandan señal, pero son malos. No merecen el que les sea dada señal. No están en propiedad de demandar nada. La señal que les voy a dar es la de Jonás. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que Él mismo era la demostración del reino. Porque así como Jonás estuvo dentro de aquel gran pez, ¿verdad? Esos 3 días que estuvo allí, Jesús murió, descendió a lo profundo, estuvo allí y al tercer día resucitó. Jesús dice: entiendan el paralelo, entiendan la demostración. ¿Qué mayor señal van a tener que mi propia vida entregándose por ustedes? ¿Qué otro reino
de la tierra ofrece tal pasión? ¿Qué otro gobernante del mundo ofrece tal entrega y sacrificio de amor por aquellos que gobiernan? Por eso es que Cristo es la demostración del reino, de un reino que solo es de Dios, que no tiene comparación, que es sin igual. Aleluya. En Mateo 25 también podemos observar lo siguiente. Jesús prometió que Él volvería de nuevo al mundo, ¿verdad? Así como dijo, voy a morir, voy a estar 3 días, voy a resucitar y voy a volver a traer las bendiciones del reino para aquellos que están preparadas. Eso es muy importante. El reino es para aquellos que están preparados, que han entregado su vida, consagrado al gobierno de Dios, a la autoridad de Dios y de Cristo. Mateo 25 dice en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando vuelva, ahí va a establecer su trono de gloria. Y dice además el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por eso es que el reino no es de este mundo, porque desde que el mundo fue fundado, aún antes ya el reino existía, porque el reino es el gobierno de Dios. Ya Cristo era rey, ya gobernaba nuestro Dios y por siempre gobernará. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y entonces Él dice a sus discípulos, Él dice a los que le seguían, mire, voy a volver. El Hijo de Dios volverá, va a establecer su trono de gloria y entonces va a recibir a todos aquellos que van a tener la bendición de formar parte del reino de Dios en la tierra. Bendito sea el Señor. Algo que quiero también, o me parece importante que observemos en esta hora, es que cuando se habla del reino de Dios, como dije antes, tal vez es un tema que suena familiar a la iglesia, a los creyentes. Pero cuando se responde de qué es el reino de Dios, es interesante cómo se han intentado forjar diferentes tipos de respuestas. Es decir, hay una diversidad de explicaciones que las personas han querido dar en cuanto a qué es el reino de Dios. Por ejemplo, algunos yéndose al extremo como un señor llamado Albert Schweitzer, definen el mensaje de Jesús sobre el reino, oiga qué interesante, como una realidad apocalíptica que ha de ser inaugurada por acción sobrenatural de Dios cuando un nuevo orden celestial aparezca. ¿Qué significa esa frase? Es decir, que el reino de Dios para este grupo de personas, para este Señor y aquellos que creen sus enseñanzas, el reino de Dios no tiene ningún sentido de la realidad espiritual presente, de la actualidad, de la actualidad, sino que el reino de Dios es una realidad futura y sobrenatural. Eso han dicho un cierto sector del cristianismo. ¿Qué es el reino? Bueno, el reino de Dios es la manifestación de la gloria de Dios, pero en el ámbito de lo futuro, de lo apocalíptico, de lo escatológico, al final de los tiempos, cuando ya haya una nueva creación, ahí es donde surge el reino. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que está claro el panorama en relación al reino. Está claro el panorama en relación a lo que es el reino de Dios. La palabra de Dios dice que el reino de Dios es al mismo tiempo una realidad futura como presente. Es al mismo tiempo una realidad presente como futura.
¿Cómo podríamos entender eso? ¿Cómo podríamos nosotros explicarnos eso si no es a través de la palabra? ¿Cómo es posible que el reino sea algo que tiene que ver con el futuro, pero al mismo tiempo es algo que ya está en el presente? Vamos a leer en Romanos capítulo 14, en el verso 17, dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Justicia, paz, gozo, todo eso tiene que ver con frutos que el Espíritu Santo produce ahora mismo en aquellos que hemos nacido de nuevo y estamos sujetos a la autoridad, a las normas del reino de Dios. Entonces el reino de Dios es una realidad presente. En Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 13, ¿verdad? Que estábamos leyendo ahora al inicio: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Nos ha librado cuándo? Ya. ¿Cuándo nos trasladó al reino? Ya. Es una realidad presente y al mismo tiempo una realidad futura. Entonces, nuestro Señor Jesús describe en su mensaje, en su misión, cómo ahora ya entra el reino de Dios en acción. Habría mucho que podríamos decir, pero voy a leer Lucas 16. Lucas 16 en el verso 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Entonces dice, desde los tiempos de los profetas de Juan, ya el reino de Dios era anunciado, decía Jesús. Ya era anunciado como una realidad presente. No se estaba entendiendo como algo que estaba ocurriendo o que ocurriría solo al final de los tiempos. Ellos entendían ya, los profetas mismos ya, Dios les estaba dando revelación de que había un impacto en la realidad, en la actualidad del reino de Dios para sus vidas. Pero al mismo tiempo, entonces, como es una realidad presente, sí, al mismo tiempo es una realidad futura. Hay un impacto hacia adelante en cuanto al reino de Dios. El reino de Dios es una herencia que Dios va a dejar a su pueblo cuando Cristo venga en gloria. Esa es la realidad futura del reino de Dios. Que nosotros somos coherederos con Cristo y vamos a apropiarnos del reino en plenitud cuando Cristo vuelva. Pero ese reino ya es una realidad presente para nuestras vidas. Mateo 25, dice el verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Va a haber una herencia que se va por decirlo así, a cobrar, a hacerse efectiva en plenitud cuando Cristo vuelva. Esas son noticias de gozo. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 11 para los que anotan. Segunda de Pedro 2:11. Siempre me gusta hacer esa invitación a que tomemos nota, apuntes, es muy importante para que podamos nosotros luego dar un seguimiento al tema que se comparte. Segunda de Pedro 2 dice el versículo 11: mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronunciarán, no, perdón. Discúlpeme aquí que anoté. Dijimos segunda de Pedro 2.
No. No, disculpe, esa cita no corresponde. Bueno, vamos mientras a leer Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, voy a leer del 9 en adelante. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Una realidad presente, la iglesia incorporada como pueblo de Dios, que compone, que conforma ese reino de Dios como realidad presente. Dice también Mateo 13. Porque estamos hablando de que el reino es al mismo tiempo una realidad presente, pero al mismo tiempo es una realidad futura. Mateo capítulo 13 nos dice en el versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa realidad presente, esa realidad futura en Cristo, del reino estableciéndose sobre la tierra. Será un tiempo glorioso el reino en plenitud, un tiempo glorioso para sus hijos. Vea queriendo este verso 43. Estoy leyendo Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Brillarán como el sol. Va a haber un tiempo glorioso que vamos a estar viviendo cuando el reino esté ya establecido en plenitud, cuando esa realidad futura se concrete de manera total. Las parábolas del reino, hay varias parábolas del reino, nos dejan ver claro, ¿verdad? Que en algún sentido el reino ya está presente, pero actuando en el mundo y al mismo tiempo es una realidad futura. Hay varias parábolas del reino que hacen comparaciones, similitudes. Por ejemplo, una de ellas es cómo una semillita germina y se convierte en un árbol gigantesco. ¿Recuerdan cuando Jesús habla esta parábola de la semilla de mostaza? ¿Verdad? Como una semillita pequeña cuando se siembra, surge de ahí un gran árbol gigantesco. Y entonces dice Jesús, el reino de Dios es así. La fe de los hombres se va a extender así. Y el reino va a ser acrecentado en plenitud. Otra de las parábolas que el Señor pone es la de la masa con la levadura. Y entonces en relación al reino dice, así también es el reino. Cuando la levadura se pone con la masa, todo el resto de la masa se va a fermentar. Veamos Lucas 13, 18. Lucas 13, 18. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. De alguna manera el reino de Dios es como esa semillita. Cristo Jesús establece, inaugura ese reino con su presencia, con su ministerio, con su sacrificio, con su resurrección. Pero deja una herencia, un legado que sigue creciendo, que sigue extendiéndose como un gran árbol. Y luego dice el verso 20, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Yo una vez titulé una enseñanza que di con la congregación,
¿Cómo está tu árbol y qué le has hecho a la masa? ¿Cómo está nuestro árbol? ¿Ha crecido nuestra fe? Esa semilla pequeña. Porque a veces se comete el error de decir que hay que tener fe aunque sea pequeñita, así pequeñita. No, lo que el Señor está diciendo, está comparando la fe con la extensión del reino de Dios. Y la masa, que cuando se le pone la levadura, dice, fermenta todo el resto. Por eso yo pregunto, ¿qué le has hecho a la masa? ¿Qué le hemos hecho a la masa? Pensemos en el reino de este mundo. ¿Está la iglesia fermentando con el reino de Dios esta tierra? ¿Estamos extendiendo el reino de Dios a cada rincón donde quiera que está la iglesia? ¿O nos está el mundo fermentando con su reino y su gobierno de tinieblas? Preguntas importantes para hacerse. Juan 18:36. Ya voy finalizando. Juan 18:36. Jesús está ante Pilato y le contesta lo siguiente: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y eso es importante entonces que lo tengamos claro. El reino de Dios es el reino de los cielos, el reino de Dios, su gobierno, su autoridad estableciéndose en la tierra. No es algo que surge en el mundo, no es una visión mundana, no es una idea, ¿verdad?, de ninguna persona. Es algo que trasciende esta humanidad, que desde antes de la fundación del mundo se estaba estableciendo ya en Cristo Jesús y que tendrá una consumación, una plenitud cuando Cristo vuelva. Este reino ya existe, ya se desarrolla, pero no bajo los parámetros de este mundo. Eso es lo que está dando a entender Jesús y que tenemos que nosotros tener claros. ¿Qué nos dice esa frase de que el reino no es de este mundo? Bueno, nos tiene que poner a nosotros a pensar en el hecho de que el reino de Dios no se desarrolla, no se extiende, no se establece bajo los parámetros de este mundo. ¿Verdad? No podemos decir el reino está en tal territorio específico, en tal lugar, con tales personas, no. Ni se hace a esta manera, de como piensa fulano, fulana, no. Es el reino de Dios que trasciende este mundo, que no se fundamenta en los parámetros de este mundo, que hay principios, que hay valores eternos, que son los que Dios ha establecido, y esos son los que su reino promueve. Podemos decir que el reino es una realidad presente, al mismo tiempo es una realidad futura. Primera de Corintios 15:50. Primera de Corintios 15, dice el versículo 50. Pero os digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo. Por eso es que necesitamos venir a Cristo para poder heredar ese reino. Porque la carne, porque los parámetros mundanos, porque la realidad presente que está impactando el reino se vive en Cristo, y la realidad futura se vivirá también en Cristo Jesús. Tenemos que llenarnos de Él. Tenemos que someternos a Él. Tenemos que vivir bajo el dominio, bajo la autoridad de nuestro Dios y extender ese reino a través de la proclamación. Decirle al mundo que hay un gobierno mejor, que hay un reino maravilloso, glorioso, que se está estableciendo, y una autoridad por encima de todos, que es la de nuestro Dios. En conclusión, afirmamos entonces que el reino de Dios es una bendición espiritual interna para los redimidos, ¿verdad? Que pueden sentirse, que puede vivirse, experimentarse solo a través de ese nuevo nacimiento, y que tendrá también que ver con el gobierno de todas las naciones del mundo. Cristo reinando en plenitud sobre todas las naciones. Leo un último texto, Apocalipsis 11:15.
el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya. Me gozo mucho de haber compartido con ustedes este ratito y espero que les motive, que les anime a seguir escudriñando más sobre este tema del reino de Dios. Hasta la próxima. Que tengan una semana feliz, gloriosa en Cristo Jesús.